tenía miedo, hermano. Yo les tenía miedo. Yo no me metí ahí. Pero yo miraba. O sea, me gustaba ser curioso, pero al mismo tiempo me daba miedo. ¿Qué es lo que hacen, hermano? Cuando van a levantar a un muerto, dicen según que lo van a levantar y después tienen que ir de vuelta. ¿A qué? ¿A qué van a hacer? A levantar el alma, dicen que anda penando. ¿Y qué fue lo que se quedó allí para usted? Para usted, que usted conoce eso. Para usted que conoce eso, ¿qué fue lo que se quedó ahí? No, que se quedó allí donde se murió. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál es? ¿Qué fue? ¿Qué? Lo levantan y después dicen, van a levantar el alma que anda penando. Sí, eso es lo que dicen. Bueno, si así le dicen, ¿no? Pero eso es lo que anda allí, el alma. ¿Qué es lo que anda allí? Señor mío. Un espíritu inmundo. ¿Y por qué anda el espíritu inmundo? Ay, bendito Dios. Parece que has leído algo. Hermano, lo que anda, la persona, el espíritu ese viene y se queda ahí. Y está esperando un transporte a donde meterse. Escucha lo que estoy hablando, hermano. Y le estoy hablando las cosas que la palabra dice. Lo que está esperando es un transporte a donde se va a ir a meter, es a dónde va a llegar, a dónde va a subirse. No está esperando que lo vayan a buscar. Sí. Y si pasa el chucho por ahí, en ese se sube. Está buscando otro lugar. Así de sencillo. Pero vienen estos y dicen hay que levantar el alma que está penando. Sí. Y le hacen otro un 9, un 40, un 100. Y bueno, y un sinnúmero de cosas. Pero eso es, ¿para qué dicen? ¿Para qué dicen? ¿Para qué es? Para el alma que anda penando y para poderla sacar. ¿De dónde? Para poderla sacar del purgatorio, hermano. ¿Y cree que hay poder para sacar del purgatorio? De donde ellos dicen que lo sacan. Que simple y sencillamente una 10 Ave María, una 50 Padre Nuestro y un 100 de yo no sé qué más. Y que se pegue una buena leñaseada en la espalda, dice, y ahí se compone. Es que ellos dicen purgatorio en vez de decir infierno. Sí. Lo invaden. No, es que lo que pasa que mal han entendido las palabras. Las tergiversaron las palabras para poder entonces entonar a la gente, llevarla a su entorno, para tenerla otra vez de vuelta adormecida. Porque si la gente realmente leyera la palabra, aún nosotros, los cristianos, y fuéramos didactas en la palabra, nosotros fuéramos cambiantes a este mundo, nosotros cambiaríamos a este mundo completo. Porque hermano, hay cosas, hermano, que están ocultas. Pero ¿qué dice la palabra? Te enseñaré cosas que son ocultas, que uno no conoce, pero que el Espíritu le da a conocer a uno. Aleluya. Hermano, hay cosas que, mire, parecen tan normales y se hicieron normales en la vida de nosotros porque lo hemos visto tan natural. Porque todas las veces lo miramos y nos volvemos nosotros, los seres humanos, somos costumbristas de las cosas, no de las cosas buenas, sino de las cosas malas. Y de las que nunca investigamos, de las que nunca averiguamos, sino que nos hacemos de acuerdo a lo que nos dicen. Y esos son, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A mí me dicen una cosa y yo la creo. Y eso se llama calumnia. Sin averiguar, calumniadores. Hay muchos calumniadores que a mí me dicen algo de alguien. Y si yo sin averiguarlo vengo y digo yo, es que eso es así también. Porque a mí me dijeron. Un calumniador me dijo a mí, pero me vuelvo de igual manera yo también sin corroborar las cosas.
Y eso es penado por la ley. El calumniador lo pena la ley. Y fíjese, detrás del velo se rociaba la sangre. Esto nos habla que hay espíritus que después de la muerte deben de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Que después de la muerte deben de ser rociados porque va detrás del velo. ¿Cómo se llama ese lugar? Detrás del velo. Ahí estamos hablando Biblia. Al lugar intermedio. Porque para que haya llegado al lugar santísimo, y si ese espíritu lo tienen que llevar a procesar después de la muerte, es porque todavía necesita ser procesado para poderlo llevar a la perfección, hermano. Amén. Uy, sí, es uno de los temas que más me encanta es este. Aleluya. Un día se lo voy a sacar en papel para que usted lo estudie, no para que lo vaya a guardar y después lo tenga de cabecera. El Hebreos 10, 19 al 20. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, oiga bien, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo. Mire que este camino es nuevo y es vivo, tiene vida. ¿Qué dice? Que Él lo inauguró, Él con su muerte inauguró ese camino. Para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Sabe cuál era el velo que atravesaba el lugar santísimo? Su propia carne. La propia carne del Señor. Porque la desgarraron toda. Cuando hablamos de las cosas que suceden detrás del velo, nos referimos a los tratos después de la muerte. O sea, la separación del espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, enseñándonos que cuando se muere, el velo se rompe y se traspasa a otra dimensión. Hermano, ¿cuál velo se rompe cuando va a la otra dimensión? Sí, amén. Pero ¿cuál es ese velo? El hilo. O el cordón, hermano, que lo lleva, que tiene la vida. Entonces cuando es cortado ese cordón, entonces aparece en el otro lugar. Ahí es donde sabe para dónde es que tiene que ir. No es que ahí se terminó todo. Qué bonito. Eso está bonito, ¿no? Por eso vamos a descansar cuando me vaya de acá, manos. Nada que ver. Hay que ir al trato. Y aquí viene lo bueno. Y dice, mire hermano, dice, y es pasado a otra dimensión. Mateo 27, 51. ¿Habla de quién? Del rico con Lázaro. Veamos el lugar a donde se dirige cada parte del ser humano al morir. 27, 51. Y dice que se rasgó el qué. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, y arriba, abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se partieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Cuando Cristo muere, viene y el velo se rasga de arriba hacia abajo. Y las piedras también. ¿Y nosotros qué somos? Piedras vivas. Somos piedras vivas. Entonces cuando se rasga el velo, se tiene que rasgar la piedra también. Hay que quebrar la piedra.
Y entonces comenzamos con los tres, ¿verdad? Con el atrio, con el lugar santo y con ¿cuál? No está en clase, entonces yo quiero oír que me digan los demás. Es como que yo esté diciendo como que solo dos me escuchan aquí. El cuerpo llevado al sepulcro. Génesis 3:19. Y dice, hermano, lo que es el cuerpo o el atrio, estamos haciendo una similitud de lo que es el tabernáculo. Nosotros somos un tabernáculo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. ¿De dónde ha sido tomado? Polvo. ¿Y a dónde va a volver? Polvo. El alma llega al Seol. Salmo 16:6. El alma llega ¿a dónde? Al Seol. O a la región de los muertos. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia. 16:6. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia. ¿Cuáles cuerdas? ¿En deleitosos qué? Las cuerdas cayeron. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál heredad entonces? ¿De qué está hablando? Que después de la muerte va a un lugar de descanso y no va a un tormento. Cuando se rompe el hilo, entonces va al lugar donde le corresponde. Dice, las cuerdas cayeron en deleitosos, en lugares deleitosos, porque me es hermosa la heredad que me tocó. Porque nosotros somos, ¿qué somos nosotros, hermanos, para Dios? ¿Qué somos nosotros para Dios? Sus hijos. ¿Y sus hijos qué hacen? ¿Qué le dan a los hijos? ¿Qué le dan los padres? ¿Qué le da el Padre Celestial a sus hijos? Una herencia. Herencia. El Espíritu se presenta ante el Padre para ser enviado. Esto es lo bueno. Esto es lo que usted tiene que tener cuidado. Porque hay contaminaciones del Espíritu. Hay contaminaciones del alma. Y hay contaminaciones del cuerpo. Acordémonos que dice la palabra que el que se junta con una ramera, espíritu de ramera tiene también. Eso es carne. Eso es cuerpo. Pero también está la contaminación del alma. Y está la contaminación del espíritu. Primero comienza con la carne, después sigue con el alma y termina con el espíritu contaminado. El Espíritu se presenta ante el Padre para ser enviado al área que le corresponde, que depende de lo que ha hecho o de lo que ha de haber hecho o no recibido o no recibir a Jesucristo. Ezequiel 12:6. O sea, el no recibir a Cristo como se debe recibir, no que solo diga y sigue lo mismo. No, es cómo recibirlo. Dice Ezequiel 12:6. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás y cubrirás su rostro, y no mirarás la tierra porque por señal te ha dado la casa de Israel. 12:6. ¿Que por señal te ha dado qué? La casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? A Jerusalén. Y fíjese, hermano, dice, debido a que el ser humano está integrado por espíritu, alma y cuerpo, cada uno de estos tiene un trato y rociamiento con la sangre de Jesucristo hasta alcanzar la perfección, tal como se muestra a continuación. ¿Qué hace un espíritu que está contaminado? ¿El espíritu va a dónde? ¿El espíritu para dónde va?
Regresa a Dios. ¿Y qué hace Dios con el espíritu que está contaminado? ¿Ah? ¿Qué hace Dios con el espíritu que está contaminado? ¿A dónde? ¿A dónde lo desecha o a dónde lo manda? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Hay un lugar, hay un lugar, hay un lugar. El espíritu, cuando el cristiano muere, el espíritu regresa al Padre. Cuando el espíritu vuelve al Padre, verá lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. ¿En el cuerpo de qué? En esto. En el estuche. Entonces lo examinan a partir de cuándo. ¿A partir de cuándo? Lo examinan desde hasta. ¿Lo examinan desde dónde? No. Desde que aceptó al Señor. Porque dice que es una nueva criatura. Y por eso dice cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles para la venida del Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice, miren, y estos eran algunos de ustedes. Habían homosexuales, habían lesbianas, habían, bueno, toda la lista de todo lo que hay en estos días. Y dice, y eso erais algunos de vosotros. Eso erais, no es que va a seguir siendo. Los espíritus regresan, miren, y dice, cuando el espíritu vuelve al Padre, verá lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Los espíritus regresan salvos por medio del sacrificio de Jesucristo. Qué importantísimo. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Y dice, mire, pero deben ser perfeccionados. ¿A dónde lo perfeccionan? ¿A dónde lo perfeccionan, hermano? ¿A dónde lo perfeccionan? Aquí. Aquí lo perfeccionan. Ese es el lugar intermedio. De acuerdo a la contaminación que tiene, así también va a ser el trato que tiene detrás del velo. Lo envía el Padre de vuelta y dice, este no, pero como aceptó al Señor y vivió para el Señor mientras estuvo en el cuerpo de Cristo. No es que venga y se vaya y siga como quiera seguir y ya estuvo. No, esto no es así. Porque esto es de continuidad. Esto es de que me voy a presentar porque entonces yo quise hacer, pero no pude porque soy débil. Entonces el Señor lo que hace es, viene, lo examina. Pero tú aceptaste, tú querías seguir en el camino, tú querías estar ahí. Pero entonces lo mandan al lugar, hermano, donde tiene que ser perfeccionado. Lo mandan al lugar intermedio a donde tiene que ser procesado. ¿Y qué dice la palabra, hermano? Que aquel que debe más lo van a hacer tratado allí. Porque, hermano, si aquel que debe más le hacen un juicio, porque ¿qué hace Dios con el espíritu? Lo examina. ¿Y qué hace después de examinarlo? Lo manda al lugar donde le corresponde, ¿verdad? Entonces lo manda para ser perfeccionado. Y entonces, como debe muchas, ¿qué van a hacer? Así va a ser el tiempo de la cárcel también, a donde va a estar. Así va a ser el tiempo de la cárcel donde va a estar. Pero en esa cárcel, ¿cómo es que los alinean? ¿Cómo es que alinean a los espíritus ahí en esa cárcel? ¿Con qué? A ver. Sí. Para ser purificado tiene que ser con fuego. Lo tienen que quemar. Por eso estaba allí ¿Quién estaba allí? El rico estaba allí. El rico estaba allí y Lázaro lo tenían aquí curándole todas las llagas que tenía por cabezón, no por otra cosa.
Porque se vivía como por diosero, teniendo la mesa servida. Así hay muchos que viven como por diosero, teniendo la mesa servida. Porque la mesa está servida, la mesa del Señor. Sí. O sea que hay muchos, hermanos. No hay sanidad porque no la quiero. No hay bendición porque no la quiero. Es que dice el Señor que yo tengo que vivir pobremente porque dice que bienaventurados los pobres. Pero no sigue hablando, hermano, sino que dice bienaventurados los pobres de espíritu. No los ha acabado. Porque, hermano, casi por lo general la gente cuando vive acabada es porque no le gusta trabajar. O porque hay espíritus que los tienen atados. O porque hay espíritus de maldición generacional que ataron a la familia a eso. Y por eso, hermano, y como no le gusta también venir a conocer y a ser enseñado en esto, entonces, claro, va a vivir allí y va a morir así. Así, una generación de pobreza. Hay gente que la han maldecido, hermano, porque sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos, vienen de esa condición a donde entregaron las cosas, hermano. Si me hace rico, le dice al diablo, entonces, mira, yo te doy esto y te doy lo otro. Y entonces, ¿qué hizo ese? Y toda la generación que viene de él, la dejó pactada ya. ¿Qué tiene que hacer el que viene a Cristo? Cortarla, romperla. Romperla. Yo no puedo vivir en esta condición. No, y no es permitido. Tomar posesión. Me están grabando. No, ¿verdad? Ay, Señor mío. Tomar posesión. No, ya está cortado. ¿Ah? Pero fíjese, hermano, que hay cosas, hermano, que nosotros no entendemos en esto. Hermano, ¿cuántas veces hay que ser libertado uno? ¿Una vez? ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Y dice que la liberación es el pan de los hijos. Así es que, hermano, cada vez que usted se enchamuque, haga liberación. Cada vez que, hermano, venga y se le meta el chamuco, haga liberación. ¡Fuera de mí! ¡Fuera! ¡No te quiero en mí! ¡Tú no tienes arte ni parte en mí! ¡Fuera de mí! Cada y cuando, hermano, usted sepa que no es de Dios lo que usted tiene adentro, fuera de mí. Así es, amén. Aleluya. Y dice, el espíritu regresa a Dios. Eclesiastés 12:6. Aleluya. Miren, los espíritus regresan, van salvos allá, pero allá siendo salvos, entonces no es suficiente, sino que tiene que ser perfeccionado. Salvo por la sangre del Señor, ¿verdad? Pero si se contaminó el espíritu, lo tienen que empezar a quemar. Y sabe que el espíritu sí, él conoce bien todo. Porque el espíritu es el que sabe cuál es la voz de Dios. Sí, amén. Por eso dice el que tenga oído, pero el que tenga el oído del espíritu. No es tu oreja. No está hablando de oreja y tímpano. Está hablando de oído espiritual. Amén. Sí, Señor. Porque dice, el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice. Amén. Lo que el espíritu dice. Y el espíritu le habla a quién? Al cabezón. No al espíritu. Sí. ¿A quién le habla el Dios? ¿A quién le habla? Dice que él es Dios de quién? De espíritu. Sí, amén. Y si es Dios de espíritu, entonces le tiene que hablar al espíritu. Por eso, hermano, usted le puede hablar a una criatura, a un niño recién nacido. Y el espíritu de él entiende. Porque, hermano, así como usted lo puede bendecir, así también lo puede maldecir. Así es. ¿No sabe? ¿O sí sabe? Así usted también lo puede maldecir. Porque lo primero que se le desarrolló a él fue el oído espiritual. Amén. Sí, aleluya. Aunque solo sea un óvulo todavía, o sea, a donde haya sido engendrado apenas que tenga 1 o 2 días de haber sido engendrado allí, hermano, ya él tiene vida. Y escucha. Por eso se da cuenta usted que las mentiras que habla esta gente, que dice, además no siente. ¿Ah? Tiene vida, es vida allá adentro. Sí, amén. Amén. Las mentiras del diablo son esas. Sí. Que el Señor lo reprenda.
¿Qué dice? Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. ¿Cuál es el hilo de plata? El hilo de plata, así se llama. El que tiene la vida. Y cuando le cortan ese, se fue para el otro lado. No me voy, se fue usted. ¿Qué dice? Acuérdate De él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompe el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Se le quedó la cita? ¿Ah? ¿Se le quedó la cita? ¿Cuál es? Eclesiastés 12:6. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y digas en ellos, no tengo contentamiento. Cuando te vaya mal, cuando te empiece a ir mal, y diga, mira, Señor, así estoy. Por cabezón, va a decir el Señor. Porque no te has acordado de mí. Porque me estás buscando hasta que ya estás en la última. Usted sabe que hay un montón de gente aquí, hermano. Ya cuando tiene aquí la guillotina puesta, hermano, ya le dicen, bájenla, que va para abajo. Mucho, ¿verdad? Así como el canto aquel te parece tanto a mí. El corito ese, ¿verdad? Padre celestial, es que hay cosas, hermano, que realmente a nosotros nos gusta, hermano, pasar por situaciones que Dios no las quiere llevar a uno. Sino que nosotros, hermanos, somos los necios que muchas veces nos gusta pasar allí. Así es. A mí me dejan vivir mi vida porque ya tú viviste, ya tú estás ruco, ya yo hago lo que yo quiero. Y hermano, eso es lo que hay hoy la juventud, es eso. Tú ya viviste tu vida y por eso es que tú me estás diciendo todo eso a mí. Y yo quiero vivir mi vida también. Y cuando les vienen los ataques, les viene todo, hermano. Ahora lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, le hubiera hecho caso. Así también yo, hermano, yo decía, le hubiera hecho caso a mi nana, yo. O le hubiera hecho caso a mi tata, pero no, hermano. ¿Pero hasta cuándo? Cuando ya tenía casi las 4 candelas a cada lado, hermano. Hasta ahí, entonces uno empieza a reconocer. Amén. Así es. Bueno, como nosotros no dijimos que teníamos hora de salida, o ya tiene hambre. Porque la cara que le estoy viendo es cara de hambre ya. Y me está viendo cara de hamburguesa a mí ya también. De mujeres. Este verso dice, muestra que el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado, el espíritu regresa al Padre. Espíritus hechos perfectos. Hebreos 12, 22 y 23. Esa es la ciudad donde tenemos que ir. Esa es la ciudad donde están siendo los espíritus perfeccionados. Van a ese lugar. Ya hechos perfectos. Van a ese lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Nos hemos acercado a la acción celestial. A la casa de los primogénitos. Gloria a Dios. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. A los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Hay un lugar a donde lo envían. A ese lugar, a la acción celestial. A donde el Padre dijo, bueno, sí, ya está perfecto, ya está perfeccionado para ir al lugar este. Para ese lugar. ¿Qué ha visto la gente, hermano, cuando dice que ha visto el infierno? ¿Qué es lo que ha visto? 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 ¿Cómo?
Ah, gente, ¿cómo? Te doy el micrófono, hija. Gente en tormento. Gente en tormento porque está en un lugar de proceso. Pero los que no aceptan o los que no aceptaron al Señor, entonces, ¿a dónde están? Están en otro lugar. Están en otro lugar. A donde de allí mismo lo van a sacar y lo van a mandar a otro lugar también que se llama Lago de Fuego. Pero allí, hermano, mucha gente, yo sé que lo que ha visto es esto. En lugar de tormento, a donde están siendo perfeccionados de acuerdo a lo que hizo en el cuerpo. Y si tiene contaminaciones fuertísimas, así también es el lugar de proceso detrás del velo. Y a usted le dijeron, ¿verdad?, que nomás se va y ya estuvo. Y se terminó y se fue al infierno. Mira, este me debía. Y me debía y se fue. Además se fue enojado conmigo. Se fue al infierno. Yo lo he escuchado. A mí me lo han dicho. ¿Verdad que eso le dijeron a usted también? O se hace que no. A mí me lo han dicho, hermano. Ese iba enojado conmigo y se fue al infierno. No se fue al infierno nada. Ese es el lema de la Ese es el lema del religioso. Sí. Ese es el lema del religioso. Perdón que yo lo recalque. Pero están mal. Porque la misericordia de Dios no es eso. Amén. Sí, amén. Y aleluya. No puede ser. El juez, ¿en qué se convierte el hombre de estos días? El juez. Cuando Dios, hermano, dice que Él vino a morir por usted, solo por usted y solo por mí. No, todo el mundo entero. Por buenos y malos entero. ¿Y qué dice la palabra? Todo aquel que cree no es salvo. Es que pareciera que eso dijera, ¿no? Sí. Será. ¿Y el que no cree? ¿Ah? Ya ha sido condenado, pasado. Ya ha sido. Hay gente que ya viene diseñada para condenación y hay gente que viene diseñada para salvación. Amén. Sí. Así, hermano, que todo aquel, mira, hermano, aunque se haya ido mal y todo eso, pero si ese caminó, si ese entró, si ese llegó a alcanzar la salvación de esa manera, hermano, ese lo que va a tener es un trato detrás del velo. En los lugares intermedios va a un lugar a donde va a ser procesado de acuerdo a las contaminaciones que tiene. Para que sea como, para que lo hagan otra vez como. Perfecto. Purificado. Para que lo purifiquen, lo tienen que llegar a llevar a un lugar de tormento. Mire, ¿sabe cuál es el ejemplo también de ellos? ¿Qué cree que era lo que tenían los tres que metieron al horno? ¿Qué cree que era lo que tenían los tres que metieron al horno? ¿Qué tenían? Fe. Sí, tenían fe. Y eran de verdad. Tenían fe de verdad. Pero ¿qué era lo que tenían? ¿Ah? ¿Cómo se llaman? Estaban contaminados. Se contaminaron de Babilonia. ¿Qué fue lo que qué fue lo único que se quemó? Atadura, ¿verdad? ¡Ah! Atadura quiere decir entonces, ¿cómo? ¿Qué quiere decir atadura? Contaminación. Y lo único que se quemó fueron las ataduras. O se quemó otra cosa. Pero ni el pelo se le quemó, hermano. Ni a tubo de hollín, ni de nada se le olían ellos. Estaban buenecitos. Lo único que se les había quemado eran las ataduras que tenían en las manos y en los pies, porque se habían contaminado. ¿Y a dónde los purificaron? En el fuego.
cortó las ataduras. Oh, ya desperté a la mía. Sí. Y a esa. Perdóname, Señor. Fíjense, hermano, hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra y no como nosotros queremos. ¿A dónde entonces los espíritus ya hechos perfectos van? A un lugar, la ciudad, la Sión celestial. Pero los espíritus que son imperfectos, ¿a dónde los mandan? Los espíritus que no aceptaron al Señor y todo eso, como no tienen salvación, ¿verdad? No tienen salvación. Porque dice que el que no aceptó, entonces ¿qué tiene? Condenación. Ya ha sido condenado. Seguimos mejor. La santificación, sí, porque tienen un lugar también a donde van. Tienen un lugar a donde van. La santificación completa del espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Los cristianos vivos tienen la oportunidad de presentarse irreprensibles integralmente delante del Señor. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Verdad? Nosotros que estamos todavía vivos. O sea, nosotros que todavía escuchamos. Nosotros que todavía tenemos los 5 sentidos. Y que sean de Cristo los 5 sentidos de nosotros. Mira, hermano, tenemos la oportunidad todavía de ser perfeccionados. Aquí. Para cuando vayamos delante del Señor en el bimá de Cristo, en el juicio de Cristo, entonces podamos presentarnos y que el Señor diga, sí, este está perfecto ya, mándenos para arriba, va a casarse, va a la boda. Aleluya. Dígame. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que Bueno, todo hermano. vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Escuchó? Y dice, por medio de la santificación completa antes de la venida del Señor. Pero cuando alguien muere, su proceso se detiene. Pero como fue salvo, su espíritu tendrá un trato detrás del velo, lo que estoy hablándole. O sea, la salvación está ahí, ¿verdad? Pero su espíritu tiene un trato diferente. Para irlo a tratar detrás del velo, lo mandan de vuelta. Dice hermano, para ser perfeccionado en las situaciones que no logró ser perfeccionado mientras estaba en el cuerpo. O sea que en el cuerpo de Cristo tiene que ser perfeccionado, porque en el cuerpo de Cristo nada contaminado puede adherirse a él. Algo que esté contaminado, si la cabeza es santificada, ¿no? También el cuerpo también tiene que ser santificado. ¿Y usted y yo qué somos? ¿Somos qué? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede venir mugroso uno y irse a pegar ahí con él. No, ¿verdad? No puede. Manifestaciones de los hechos perfectos. Mateo 17:1. Dios puede permitir que algunos espíritus hechos perfectos se manifiesten a los vivos. Oiga bien. Sí, porque lo habla lo que es Mateo 27, 51, 52, 53. Amén. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte A la transfiguración. y se transfiguró delante de él y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces cualquiera dice, bueno, pero Moisés estaba muerto, pero Elías no, ¿verdad? Pero ¿qué había de los dos ellos? ¿Qué eran los dos ellos? Fíjense, estaba representando la ley y los profetas. Pero, aparte de eso, ¿qué presentaban ellos? Si se presentaron ahí con el Señor. Sí, amén, uno de esos. Pero ¿qué más presentaron allí? La perfección de los cuerpos. La perfección del espíritu. Ya muchos se han perfeccionado.
Ya Moisés perfeccionado, Elías también, y Cristo ya hecho perfecto también. En la transfiguración, volviendo a tomar su divinidad, vuelve a resplandecer igual, porque ya está entonces hecho perfecto. Pero eso es antes de la muerte, para que miraran ellos que realmente esto que estaba pasando al Señor era su cuerpo el que iba a pasar eso, no lo de adentro de él. Porque ahí que se presentó, se presenta Elías y se presenta Moisés, ley y profeta, espíritu, cuerpo y alma. Por eso somos tres ellos ahí. Ley, ¿cuál es la ley que nos rige a nosotros? ¿Ah? ¿Cuál es la ley que nos rige? Su palabra. Y también la misma palabra es la palabra profética más segura. Y Cristo como nuestra salvación. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Y dice, hermano, dice, Dios permite que algunos espíritus hechos perfectos se manifiesten a los vivos. Vemos el ejemplo de ellos. Entonces, claro, hechos perfectos. Ya estaba hecho perfecto, hermano. Dice, en el monte de la transfiguración, de manera que aún Pedro, Jacob y Juan los vieron ya hechos perfectos. Los vieron. Al igual, ¿verdad? Lo que pasó cuando el Señor muere, entonces cuando se rasgó el velo, también se abrieron los sepulcros. Y dice que muchos de los muertos, que habían muerto, de los santos, que habían muerto, no de otros, sino de los santos, ¿qué pasó? De los santos, ¿qué pasó ahí en ese lugar? ¿Qué pasó con los sepulcros? Se abrieron y se quedaron ahí los muertos. Salieron y se presentaron ¿a dónde? Dice que se presentaron a muchos. Porque habían sido perfeccionados. Y como Cristo, la primicia de la resurrección, por eso ellos pudieron resucitar después de Cristo. Y que lo vieran todavía los familiares. O que lo vieron todavía, porque dice que se presentaron a la Jerusalén. Pero no se presentaron ante el sumo sacerdote, porque ahí habían dos, era Caifás y Anás y Caifás. No se presentaron ante esos dos arruinados que estaban ahí. Se fueron a presentar ante Cristo como sumo sacerdote, hermano. Por eso es que habían dos sumos sacerdotes ahí. No podían haber dos sumos sacerdotes, solo es uno. No había, o sea, estaba un desorden lo que había ahí en Israel, había un desorden. Amén. Pero ahí lo dejo. ¿Se acuerda dónde lo dejo? ¿A dónde nos quedamos? Allí, miren, 25, en la página 25. Amén. Mateo 17:1. Ahí quedó. Vamos a la cena. Vamos a tráeme. Aleluya.